Este equipo, bien, perfecto. Vamos a poner en pantalla completa. Bien, vamos a empezar a ver el tema de estática. Y prestemos atención, cualquier duda que tengamos, chicos. Profe, disculpe, Sí, antes de que empiece para no cortarlo de nuevo, a mí sí. me acaban de agregar a la cátedra. ¿Dónde se suben estas clases? O sea, las Eh, grabaciones. lo subo ahí en la V. Ah, Está cargado la clase de tiro vertical de la clase pasada. Está ujú. cargado lo que es las diapositivas y lo que es la grabación de lo que tuvimos ahí en YouTube. Perfecto, profe, gracias. Por favor. Bien, vamos a empezar a ver las cuestiones de estática. Em, Siempre antes de empezar, en este caso, sobre este tema, tengamos algunas consideraciones iniciales. La estética es la parte de la física que estudia a los cuerpos que se encuentran sometidos a fuerzas en equilibrios, recordando que esta condición se da en dos situaciones, un cuerpo en reposo y un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. Todo cuerpo sometido a fuerzas externas se deforma. Sin embargo, cuando se aplican en estática de sólidos rígidos, las condiciones de equilibrio como situación teórica, suponemos que estos cuerpos permanecen bajo esa condición de rigidez y sin deformaciones. Admitir todo. Se trabajará con ecuaciones de equilibrio para un sólido rígido. Vamos a graficar y analizar diagramas de cuerpo libre y estudiaremos de qué manera resolver problemas bajo las condiciones de equilibrio. Me imagino que esto ya lo han visto, tanto en los que son ingresantes en las primeras nociones que ustedes tienen, como los que están recursando este espacio. ¿Qué significan estas tres situaciones, chicos? Sumatoria de fuerzas en X son, digamos que las fuerzas que están en X den cero y las que estén en Y también. Y supongo que el de la izquierda es la tensión. ¿Alguien más para que diga sobre qué significa la T? Está bien las fuerzas en X, las fuerzas en Y, la sumatoria de ellas tiene que dar cero. ¿Y qué significa la T? El Ah, Tensión. movimiento torque, de momento. torque, claro, el momento Eh, de torque. exactamente, exactamente. ¿Cómo podemos pensar esa situación? La situación de torque. Eh, ¿Cuándo ocurre en la vida real? Cuando se aplica una palanca. Una palanca, perfecto. ¿Alguna otra situación? Abre una puerta, el Un- picaporte. Bien, perfecto. Bien, vamos a avanzar y vamos a ver algunos casos que vamos a trabajar sobre estas situaciones. Bien, este ejemplo, no sé si... antes que me olvide, les dejé cargado la última guía de trabajos prácticos. No sé si la han podido ver. El primer ejemplo que tienen es el de este problema. Obviamente lo tienen con una gráfica un poquito más ampliada, pero bueno, es este. En el, la diferencia que hay entre lo que vamos a leer en una guía y cómo lo vamos a analizar en esta clase y que va a quedar grabado para ustedes es de qué manera encaramos el problema. ¿Sí? Fíjense que esto que vamos a trabajar tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo la clase pasada, sobre todo cuando trabajamos con fuerzas vectoriales. ¿Sí? Em, ¿Algún voluntario o alguna voluntaria que quiera leer? Se aplica sobre un eje de rueda que pesa 100 newtons, una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Con el objetivo de que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto, el radio de la rueda es de 30 centímetros. ¿Cuál es el valor mínimo de fuerza para realizar este movimiento?
Perfecto. Juan Cruces. Sí, profe. Perfecto. Vos sabés que veo Luna nomás y dice Juan C. y no sabés si era Juan Cruz o Juan Carlos. Gracias, Juan Cruz. Bien. Em, lo que nos pregunta es de cuánto tiene que ser la fuerza esta para que pueda subir este escalón de 10 centímetros. Bien, siempre estemos atentos, siempre que leemos estas situaciones problemáticas, estemos atentos a lo que nos dice el ángulo que forma, si es con respecto al horizontal, ¿sí? Si es con respecto a la vertical, estemos atentos con eso. Bien, en este caso nos dice el peso de la rueda. Perfecto. Siempre que trabajemos a partir de ahora con estática, siempre vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a descomponer lo que es la fuerza. Las vamos a decomponer en el eje X y en el eje Y. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando vimos lo que era tiro vertical, que había una fuerza inicial, una velocidad inicial? Bueno, en este caso nos va a pasar exactamente lo mismo. Bien, tenemos esta situación. Fíjense, a mí me gusta graficarlo primero en el lugar y después realizamos lo que es un diagrama de cuerpos libres. ¿Se acuerdan qué significa un diagrama de cuerpos libres? Profe, Sí, disculpa, ¿qué unidad sería? Porque en la guía de trabajos prácticos que está en la UV, la unidad 4 es dinámica y no lo encuentro ese problema en la guía de no, trabajos. está más adelante. Creo que es la 9. Sí, es Déjame... unidad 9, profe. Sí, bien. ¿Alguno o alguna que pueda decirme qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una simplificación del problema, del gráfico. Bien, ¿y qué información colocamos? Los vectores de fuerza y los vectores de fuerza en general. Bien, Vectores. perfecto. ¿Solamente vectores? También ángulos, profe. Bien, Es- perfecto. En el diagrama de cuerpo libre, vamos, toda esta información que tenemos acá, el peso de la rueda, esta normal que está haciendo eh, fuerza hacia el centro de la rueda, la descomposición de la fuerza F, todo eso lo vamos a colocar en este diagrama. Nos va a servir un montón para poder simplificar eso, ¿sí? Fíjense que yo coloco sobre el eje Y, sobre el eje X, las fuerzas correspondientes, los componentes de la fuerza. Después tenemos el peso propio del objeto. Después tenemos lo que es la normal, la fuerza que está ejerciendo esta esquina con respecto a la fuerza, a la rueda, perdón. La compañera que estaba buscándolo al problema, ¿lo pudiste encontrar en la guía? Sí, sí, ya lo encontré, gracias. Buenísimo. Bien, entonces tenemos que este problema, trabajar con estas cuatro fuerzas. En este caso, lo que nosotros queremos, nos pide resolver es cómo salvar este punto, el punto A, ¿sí? Porque la rueda, yo le quiero hacer una fuerza desde este punto hacia arriba y a la derecha para que salte estos 10 centímetros. Perfecto, entonces, sobre este punto vamos a hacer el planteo de las tres situaciones teóricas que nos permite trabajar la estática. La sumatoria de torque es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Siempre vamos a hacer ese planteo. Recuerden una cosa, chicos, es súper importante que nos tomemos el tiempo para analizar un problema y después ponernos a resolverlo, ¿sí? Bien, yo voy a realizar primero un análisis sobre la sumatoria de torque en el punto A.
Si yo me pongo en el punto A, yo tengo lo siguiente. Si yo estoy ubicado acá, tengo la tensión de las fuerzas en Y, perdón, la tensión de las fuerzas en X y la tensión de las fuerzas en Y. Y después tenemos el peso propio de la rueda. Fíjense el tema de los signos. ¿Está bien? Recordemos una cosa. El sentido, para saber si es positivo o negativo, tiene que ser en sentido antihorario. Por ejemplo, si yo estoy ubicado acá, esta P me está haciendo que el sistema haga un vuelco hacia abajo. En este caso es sentido antihorario, ¿sí? En cambio, las fuerzas en Y, el componente de las fuerzas en Y y el componente de las fuerzas en X hace que el sistema gire perdón, en sentido horario. Por eso es que con, van, perdón, con signo negativo. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede repetir eso de horario y antihorario, por favor? Sí, perfecto. María Sol, Sí, sí. bien. Fijémonos, María Sol y el resto de tus compañeros. Yo me estoy ubicando en este punto, ¿sí? Si yo me ubico en este punto, el punto P, el peso propio de la rueda, lo que está haciendo es que las fuerzas vayan hacia abajo y en consiguiente van a ir hacia eh, la derecha. A ver si puedo rayar acá un poquito. Voy a salir de acá. Bien, yo estoy ubicado acá. Este punto, esta fuerza, lo que va a hacer es que me mueva el sistema en este sentido. Es decir, en sentido anti-horario. Bien, en cambio, por ejemplo, si yo estoy parado en este punto, en el punto A, y analizo lo que hace la fuerza I, esta fuerza I lo que está haciendo es llevarme el sistema en este sentido. ¿Me va siguiendo, Sol? Sí, sí. Perfecto. Siempre que se mueve en sentido horario, el signo va a ser negativo. Si se mueve en el sentido antihorario, el signo va a ser positivo. Bien, genial. Gracias. Todo depende, Sol, de dónde nos ubiquemos de acuerdo al problema. ¿Sí? En este caso yo estoy ubicado acá. Si yo tenía el punto en el otro sentido, sería al revés. Sí, sí, claro. Perfecto. Continuamos. Entonces, para el compañero o la compañera que decía lo de cuando hacemos palanca, siempre que hacemos palanca, lo que hacemos es calcular fuerza por distancia. ¿Sí? Si yo estoy ubicado en este punto y quiero saber qué fuerza me ejerce el punto P, yo lo que hago es multiplicar esta P con respecto a esta distancia. Esta Fx con respecto a esta distancia y esta Fi respecto a esta distancia. Creo que ahí tenemos más desarrollado el problema. Si yo estoy ubicado en el punto A, como dijimos al principio, yo tengo el peso propio de la rueda y esta distancia, ¿sí? En este caso se me arma lo que es una, una resultante, que es lo que yo tengo que calcular. Calculamos mediante Pitágoras la distancia P. Fíjense que R, sabemos el radio de la rueda, entonces realizamos mediante Pitágoras. Sabemos que esta distancia es de 0,22. ¿Se entendió eso que hice? ¿O
quieren que nos detengamos un poquito. No, creo que se entendió, profe. Yo no Buenísimo. entendí del todo, profe. O sea, en el ejercicio se sabe que tenemos 0,22 hacia la distancia del escalón. Vamos al ejercicio. El radio de la rueda es de 30 centímetros, es decir, que de acá hasta acá tenemos 30. Sí, ¿Andrés era el que me preguntó? Sí, sí. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos dice que el radio es de 30, el escalón tiene 10 centímetros, entonces desde acá, voy a salir de nuevo, recordemos los conceptos, de acá hasta acá, se llama radio, ¿está bien o no? Estos son 30, de acá hasta, uy, perdón, se me fue el mouse, de acá hasta acá, Andrés, 30. Sí, sí, 30. perfecto, perfecto, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que saber o averiguar es esto, de acá hasta acá. ¿Está bien? Entonces, para eso es que yo descompongo este problema. Vuelvo un poquito para adelante. ¿Está bien? Esta distancia son 20 centímetros porque son los 30 menos los 10. Esto 0,30 es el radio que hablábamos recién y lo que yo tengo que averiguar es la distancia desde A hacia la fuerza, el peso propio de la rueda. ¿Está mejor, Andrés, ahí? Sí, sí, de 10. Ahora entendí. Bien, entonces resolvemos estas distancias, todo por Pitágoras, entonces ya sabemos que de acá esta distancia, 0,22. Hacemos lo mismo con respecto al componente de la fuerza en I, que es la misma que calculamos recién. Fíjense que estas actúan en el mismo eje y después tengo que hacer lo mismo con respecto a Fx, el componente de Fx, que es lo mismo que hicimos recién. A estos 30 que tenemos acá, le restamos estos 10 y sabemos que esta distancia es de 0,20. Bien, entonces, como ya tenemos las distancias, podemos retomar el planteo de equilibrio inicial y resolver. P, que es el peso propio de la rueda, sabemos que es 100 newtons. F de X no sabemos todavía. F de Y tampoco lo sabemos, pero ya lo tenemos planteado. En estos casos, y siempre cuando trabajemos con estática, siempre vamos a tener que hacer un apartado para luego retomar lo que estemos trabajando un poquito más adelante. Bien, perfecto. Acá aplicamos seno y coseno para calcular las componentes de las fuerzas. Y nos queda lo siguiente. 22 newtons metro, F por 0,17 menos F de 0,17 igual a 0. Entonces, el valor de F es 78,57 newtons, perdón. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, perfecto. Pasamos al otro. Profe, Sí, en la guía aparece que resulta en 127,2 newton. ¿Puede ser? a ver, ya, después lo reviso. Dale.
Bien, pasamos al segundo. Esperen que no, después voy a revisar lo de la guía. Bien, ¿algún compañero o compañera que lea el ejemplo, por favor? Un cuerpo de 2000 newtons que forma con horizontal un ángulo de 50 grados está suspendido en equilibrio, soportado por una barra cuyo peso es de 400 newton y una cuerda liviana, ambos sujetos a la pared. Se pide calcular las fuerzas reactivas en P que ejecutan la barra y la fuerza S que realiza la cuerda. Datos: P0, 3 metros, PB 2,25 metros, PC 1,5 metros. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan Cruz, de nuevo. Bien, esto es esto es un típico ejemplo de los que solemos tomar tanto los parciales como los finales. Puede estar así o puede estar de manera horizontal, pero fíjense que es muy preciso lo que nos plantea. Lo que nos pide es calcular las fuerzas en este punto y la fuerza de esta cuerda. ¿Sí? Perfecto. Lo que nos dice es, eh, nos da el peso del cuerpo. Sí, eso falta graficar, profe. Falta una bola de 2000 newton que cuelgue de la Sí, punta de la barra. sí. Acá lo tenemos. Sí, acá falta. Perfecto. Entonces tenemos diagrama de cuerpo libre, siempre ubicándonos en el punto P. Si yo me ubico en el punto P, tengo las reacciones verticales, las reacciones horizontales, tengo el peso que tengo en la punta y después tengo la tensión de la cuerda, además de el peso propio de la barra. Sí, ahí lo, ahí lo tenemos. Gracias, Juan Cruz, por la aclaración. Bien. Entonces, ubicándonos acá en el punto P, hacemos el mismo planteo. La sumatoria de momentos o de torque en el punto P tiene que ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. Ahí ya que tenemos todas las fuerzas que actúan, entonces vamos a primero hacer el torque. Si yo me ubico acá, esta fuerza, la tensión 2 me está haciendo fuerza sobre el sentido horario, entonces va negativo. La T2, perdón, el peso La propio de la T1. barra, el peso propio de la barra también es negativo, me lo está haciendo girar el sistema sentido horario, en cambio la tensión de la barra me lo está trayendo y es sentido antihorario. Bien, entonces sabemos menos P por 1,50 por el seno de 40 menos la tensión del peso por los 3 metros por el seno de 40. No sé por qué puse seno. Ah, sí. Y después tenemos la tensión de la cuerda por 2,25 por el seno de 50. Igual a cero. Haciendo los cálculos correspondientes, me da que la tensión 1 es de 2.461,36. Profe, leo una consulta. Sí, ¿Por qué el seno de 40? ¿De a bien, dónde sale el seno de 40? bien, perfecto. Vamos a analizarla. Vamos a hacer una descomposición de este punto. ¿Sí? Yo estoy ubicado en el punto P. Uy, entonces, yo lo que tengo es
esta situación, ¿sí? Y a mí me dice que yo estoy ubicado acá, que este ángulo vale 40. ¿Por qué me marca esto? A Profe, ver. use la otra herramienta, la que tiene al lado de la que seleccionó usted. ¿Esta? Esa. Sí. Gracias. Bien, bien. Entonces yo acá tengo esta P, que es el peso propio de la barra. Tengo esta distancia que es de 1,50, ¿sí? Que es de acá hasta acá. Y yo lo que hago es lo siguiente. Perdón, este es de Profe, ¿no sería 50 50. grados? Sí, Ahí sí, sí, está. sí. Déjenme borrar esto. Vamos a volver un poquito para atrás. Esto sería 50 grados. Sí. Entonces tengo el peso, esta P, 50 grados. Este ángulo que se forma es de 90. Entonces este va a ser de 40. Acá hay algo que está mal. Déjenme revisar una cosa. Sí, no sé por qué me quedó 40. Bueno, ya lo voy a revisar. A ver, espérenme un cachito. No me corto. Sí, acá yo me confundí, estudiantes. No sé por qué. Esto ya lo voy a revisar ahí en el, en el, en la cosa que yo les voy a cargar. Esto debería ser 50, sí, tienen razón, esta parte. ¿Quién fue la estudiante? No sé por qué se me traspapela. Yo, profe, porque no sabía dónde salía ese número. Sí, por ejemplo, si yo estoy acá, vamos a ir a lo sencillo. Este ángulo vale 40. Si yo estoy ubicado acá, este T1 es mi lado opuesto y esta es mi hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esto debería ser seno de 50 o debería ser coseno de 40. ¿Sí? Después yo lo voy a corregir y lo subo. Gracias por la... Ah, bien, gracias. La Acá en la guía resolución yo marca, la marca tenía el coseno de como... 50. Sí, Sí, yo también tengo eso. sí, ahí estaba revisando. Bien, entonces ya sabemos la tensión 1 que va en el componente X. Entonces la reacción va a ser igual a Tiziano. Levantaste la mano. Tiziano. Yo sin querer, dijo. Ah, perdón, no lo vi. Bien, calculamos la sumatoria de fuerzas en X como habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre.
yo tengo las fuerzas en X es la cuerda, la tensión que ya la calculamos, y tenemos la reacción en el eje horizontal. Entonces, la tensión que calculamos, para que sea igual a cero, esta tiene que ser opuesta a la otra. ¿Sí? Fíjense que esto tiene correlación con lo que calculamos acá. Bien, y nos queda calcular las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Entonces, sobre el eje Y tenemos la reacción vertical sobre el punto que nos toca analizar, el peso propio de la barra y los 2000 newtons que nos aparece hacia el final, en el borde, en el extremo de la barra. Entonces tenemos la reacción vertical es positiva y las otras dos son negativas. Sabemos que el peso propio de la barra es de 400 newtons y la tensión 2 es de 2000. Entonces sabemos que la reacción vertical tiene que ser la suma de estas dos. Y ahí ya sabemos de qué manera tenemos ese punto. Bien, más allá de esta corrección que debo hacerles, chicos, que no sé qué pasó acá, bueno, ya lo voy a revisar. A ver, déjenme hacer una cosita. Bien, nos queda por ver, creo que un ejemplo más. A ver, ahí lo pueden ver, chicos. Ahí puse el ejemplo 3. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver uno solo y el resto los vamos a dejar para que lo resuelvan para la semana que viene. ¿Sí? Una escalera se apoya sobre una pared lisa, entre paréntesis, sin rozamientos, formando con la horizontal un ángulo de 50 grados. El peso de la escalera es de 200 newtons y su centro de gravedad está a 0,40 de luz, medido desde el piso y a lo largo de la escalera, siendo L el largo de dicha escalera. Se pide calcular las fuerzas reactivas de la pared a la escalera, cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale y calcular la reacción vertical del piso a la escalera. Fíjense que acá hay un dato clave, chicos. Nos plantea sin fricción. La clase que viene vamos a ver qué ocurre cuando aparece el tema de la fricción. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide calcular una parte en este punto, en el punto B, y otra parte en el punto A. El punto B es pared de escalera y el punto A es escalera y piso. Tenemos un ángulo, tenemos la luz. Fíjense que acá marqué sobre este punto los 50 grados, que es exactamente los mismos que tenemos en el ángulo en el punto A. Y después nos dice que el centro de la escalera, centro
del peso de la escalera está a los 0,40 de la luz. Este caso, chicos, es un típico caso en el cual no vamos a trabajar con distancia, sino que vamos a trabajar con proporciones y relaciones de la barra, del largo de la barra. Entonces cargamos los datos. A mí me gusta siempre hacer este tipo de gráficos y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bien, pregunta, si yo estoy en A, NB, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo, P, B negativo. perfecto. Si yo estoy en A, NA va a ser nada porque es distancia cero, así que no hay ningún problema. Entonces voy a tener NA y NB, las dos reacciones. Voy a tener la fuerza de fricción en el piso y voy a tener el punto P, el peso propio de la barra. Por conveniencia, nos vamos a ubicar en el punto A con el objetivo de calcular, de trabajar con la menor cantidad de fuerzas. Sí, entonces, si yo estoy en A, ¿cuáles son las fuerzas que me van a influenciar al momento de la torsión? El peso de la escalera. Bien. ¿Y algo más? INB. Perfecto. Entonces voy a tener eso. Como bien dijo el compañero, P es negativa y NB es positiva. Hacemos lo mismo y fíjense que acá, en vez de ponerle la distancia que tenemos acá, ponemos lo que es la relación. Porque acá no me dice qué largo tiene esto, pero sí nos dice que el centro de esta barra, a ver, déjame revisar una cosa. Sí, perfecto. Entonces el centro de gravedad de la escalera está a los 0,40 de la distancia de la luz por el seno de 40 y vuelve a ocurrir lo mismo recién, más NB por la luz por el seno de 50. En este caso sacamos factor común de L, resolvemos todo eso, una cuestión meramente matemática, y calculamos lo que es NB. Déjenme revisar una cosita. Bien, ahí estoy revisando, chicos, que este ejemplo lo tienen en la hoja número 113. No sé si lo pueden ver ahí. En la guía de trabajos prácticos, capítulo 10, es el primer ejemplo que tenemos. Sí, sí. Perfecto. Pasamos al sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que nos pide
la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale. Entonces, yo lo que estoy ahí estudiando es en el punto que tenemos acá, en el punto A. ¿Sí? Si yo estoy ubicado acá, lo único para que no se resbale esto, yo lo que tengo es esta fuerza de fricción y esta de la reacción de la pared. Entonces, tenemos exactamente la misma situación de recién. Para que esto esté en equilibrio y yo sé la reacción que tengo en la unión de la escalera y la pared, tiene que ser igual a la fuerza que se dé en el pie para que no se resbale. Sí, Fabricio. Recién decía que empezamos con el punto A para calcular, tipo, para trabajar con menos, ¿cómo se llama? Menos cantidad de fuerzas. Pero Sí. ¿por qué trabajamos? Va, yo entiendo que estamos trabajando con el punto B, ¿o no? No, yo estoy trabajando acá, fíjate. Si yo me ubico acá, Sí. yo tengo la fuerza P, que habíamos dicho que es negativa, y la reacción de la escalera con la pared, que es positiva. Cuando desarrollo esto, me queda así. Ok. Bien, y lo último que nos queda por calcular es la sumatoria de fuerzas en I. En este caso, la fuerza que tiene que hacer vertical positiva para que esté en equilibrio tiene que ser igual a el peso propio de la escalera. ¿Sí? Bien, este que está acá lo vamos a dejar de tarea. Creo que lo tienen. Lo tienen, ahí lo estoy revisando, chicos. Espérenme. No, no lo tienen este. A ver. Sí, Fran. Profe, cuando se calcula la sumatoria del torque, Sí, se, por cada fuerza se calcula la distancia que tiene la fuerza con el punto en el que se está calculando exactamente. Exactamente. y el ángulo, cómo se define exactamente. Bien, perfecto. Vamos a verla. Fíjense que acá vamos a intentar retomar el. Porque las guías, no sé, hay alguna diferencia que tengo con. Bien, fijémonos acá. Vos planteabas recién, ¿cómo era tu nombre? Perdón, se me fue. Francisco, profe. Francisco, discúlpame. Bien, yo en este caso estoy ubicado, habíamos dicho, usábamos esto. Perfecto. Yo estoy ubicado en el punto A. Entonces, yo tengo el plano horizontal y sobre este plano me va a caer el peso propio de la barra, ¿sí? Y me va a caer esto que tengo acá, esta reacción NB. ¿Está bien? Vamos a cambiar acá y yo voy a tener esta situación. Perfecto. A mí me da como dato este punto que tengo, este ángulo que tengo acá, de 50 grados. ¿Sí?
este ángulo es igual a este ángulo que tengo acá. ¿Está bien hasta ahí? Francisco. Sí, sí, hasta ahí está bien. Bien, perfecto. Entonces, si yo quiero saber, si yo quiero saber desde acá hasta acá, yo tengo esta distancia en X, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es, lo que tengo que calcular es, si yo estoy ubicado acá, yo tengo que calcular esta distancia sabiendo esto, ¿sí? O puedo calcular esta distancia sabiendo esto. Entonces, yo puedo trabajar con seno o puedo trabajar con coseno. Es indistinto eso. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos mejor? Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo lo que hago acá es trabajar con el seno de 40 para decir, bueno, me ubico acá y yo sé que la distancia que tengo que calcular es esta, sabiendo esta distancia. Vamos a limpiar un poco esto que está acá. Vamos a dibujar sobre esto. Esto vale 50 y esto vale 40. ¿Sí? Si yo me ubico acá, que es 50, yo lo que tengo que calcular es este lado sabiendo esto. ¿Me va siguiendo, Fran? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, si yo me ubico en los 50, yo tengo que usar el coseno. El coseno de 50. Si yo estoy ubicado, vamos a cambiarle el color. Si yo estoy ubicado acá, que este vale 40, yo lo que tengo que calcular es esto. Y dale. Sí. Y este va a ser mi lado opuesto. ¿Me va siguiendo, Fran? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjate, si yo hago el coseno de 50, el resultado que me da es 0,6427. Y si hago el seno de 40, el resultado es exactamente lo mismo. ¿Me va siguiendo? Sí, Entonces, dependiendo vos donde te ubiques, tenés que usar o uno o el otro. En este caso, por una cuestión de trabajar siempre con el seno, utilicé esos ángulos, nada más. Si yo esto lo hubiese querido usar con el coseno, yo tendría que haber puesto coseno de 50 grados. Mm, ¿Me va siguiendo, Fran? sí, profe. A ver si seno de 40 es igual a coseno de 50. ¿Quién era la que preguntaba recién? ¿Sol eras? No sé si se fue Sol. Bueno, recién que estuvimos trabajando con la misma situación, vieron que ustedes me decían, bueno, profe, pero lo realiza con el coseno de otro ángulo. Ahí en la guía de trabajos prácticos. Vamos a revisarlo ahora mismo, así no nos quedan dudas.
Bien, vamos a volver al ejemplo que teníamos recién. Ya Este. ¿Se acuerdan que recién hubo problemas? Va, problemas no, surgieron inconvenientes con respecto a este. No sé si se fue Sol. No, Tom, profe, era yo. Mía. Tomás, ¿respondí ahí el seno de 40? Estoy revisando ahí, por favor. Perfecto. Bien, Mía, ¿viste lo que vimos recién? Lo que vos Sí, sí, preguntabas por qué. que Bueno, el seno de 40 es igual al coseno de 50. exactamente. Fíjate que acá, en nosotros tenemos este ángulo de 50 y Claro, lo acá, reemplazo con el seno de 40. exactamente. Sí, sí, Es exactamente lo mismo. Bien, gracias por las preguntas y todo eso. gracias. Entonces nos queda por ver, a ver, creo que me queda un ejercicio, si no lo dejamos ahí. Este creo que lo tienen, vamos a verlo. Sí, ya lo vimos. Ta, 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 ta. Bien, quiero ver si este lo tienen en la guía de trabajos prácticos. Déjenme chusmear un ratito. Un cilindro, una varilla. Espérenme un ratito que estoy revisando la guía para ver si está este. Así lo vemos, si no lo dejamos de tarea. ¿Qué les parece? Bien, chicos, ahí estoy viendo que ustedes tienen un ejercicio muy parecido en el ejercicio 7. No sé si lo pueden ver ahí. Sí, profe. Bien, ese ejercicio es bastante parecido al que tenemos acá. Solo que en este caso eh, nos pide saber el ángulo y nos pide saber nos trabaja con la fuerza de fricción. Vamos a analizarlo. Bien, se tiene una barra de peso despreciable. ¿Qué significa peso despreciable? ¿Es muy liviana? Sí, Que y además, no lo toma en cuenta, profe. perfecto, no nos interesa el peso. De 2 metros de largo, apoyado en una pared, em,
como se muestra en la figura. A 60 centímetros del extremo superior cuelga un bloque de 200 metros, de 200 newtons, perdón. Qué mal que estoy viendo. Se solicita calcular el ángulo mínimo que debe formar la barra con el piso para que no se deslice. El coeficiente de fricción es 0,2. Perfecto. Este es el planteo del problema. Tenemos la reacción en el punto A, la reacción en el punto B y la fuerza de fricción en el punto A. Diagrama de cuerpo libre, tenemos verticales la reacción en el punto A y el peso, el bloque de 200 newtons. En el eje X tenemos la reacción en la pared y la fuerza de fricción. Y después tenemos, no, eso nomás. Trabajamos fuerzas en I. Sabemos que ¿por qué me pone? Se me traspapeló ahí. Bueno. Fi, sumatoria es la fuerza de fuerzas de I igual a cero. Entonces, Na, la reacción en el punto A, es positiva. Y Pb es positiva también. Entonces, lo que hace esto, lo, po- lo marcamos de esta manera. Lo marcamos de manera positiva y después se nos convierte en negativo. Entonces, la reacción que se tiene que dar en el punto A tiene que ser igual al peso propio del bloque que está ubicado a los 0,60 de la luz. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tenemos la unión de la barra con la pared y la fuerza de fricción. NB es negativo, FR positivo. US es el coeficiente de fricción, que lo multiplicamos por la reacción que calculamos recién. Entonces tenemos 0,2 por 200, que es igual a 40 newtons. Esto tiene que estar en igualdad de condiciones. Esto tiene que ser igual a esto, pero a la vez, como yo estoy calculando este punto con respecto a la fricción, como acá me dice coeficiente de fricción es 0,2, por eso es que lo multiplico por la reacción que tengo acá. Bien, ahí tengo cargado toda la información. NB es 200, entonces perdón, el peso del bloque es de 200 newtons, entonces la reacción que tiene que hacer el sistema tiene que ser de igual dimensión. La fuerza de fricción la fuerza NB tiene que ser igual a a la fuerza FR, que ahí no habíamos dicho que teníamos coeficiente de fricción. Recordemos que siempre que trabajamos con fricción es la situación de rugosidad en el piso por la, eh, la f- el vector perpendicular a esa fuerza. Por eso es que multiplicamos 0,20 por los 200 newtons. Y lo último que nos queda por saber es calcular el ángulo A. ¿Estoy yendo muy rápido, chicos? ¿Le puedo consultar por el 02, Sí, profe? sí. ¿De dónde habéis salido? Volvemos un poquito. Estaba revisando ahí el chat para ver si... Fíjate que acá nos pregunta esto. Se solicita calcular el ángulo mínimo que debe formar la barra con el piso para que no se deslice. Es decir, este puntito. ¿Sí? Y nos dice que el US
es decir, el coeficiente de fricción, es de 0,2. Eso nos da como dato. Recordemos una cosa, siempre que trabajamos con fricción es cuán rugosa o cuán irregular es una superficie horizontal frente a una superficie a su perpendicular. En este caso es NA. Fíjense, la perpendicular a la fuerza horizontal es su fuerza vertical. Y como nosotros calculamos primero la fuerza vertical, ya automáticamente calculamos la otra. ¿Ahí está mejor? Bien, perfecto, sí, sí. Gracias. Bien, nos queda calcular el ángulo A. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, sabemos que estos son 1,40 metros y ahí tenemos esta descomposición. Bien, perfecto. Esto es un análisis de toda la situación que hago. Y lo que hago es hacer la sumatoria de torque en el punto A. Tiene que ser igual a 0. Si me ubico acá, tengo menos TP más la torsión NB. Fíjense que acá yo como no tengo ángulos, yo lo que hago acá es ubicarme en este punto. ¿Sí? Por eso es que digo, y acá nos va a servir para poder comprender o fortalecer lo que hablábamos al principio, chicos. Esta cuestión de, si yo estoy ubicado en este ángulo, yo tengo que saber cuál es la distancia desde acá hasta acá. Entonces, si yo estoy acá, este va a ser mi opuesto. Por eso es que utilizo el seno. Como yo no sé este ángulo, digo, planteo que este ángulo es 90 grados menos menos el ángulo alfa, que es lo que tenemos que calcular. Podríamos haber hecho lo mismo y plantear coseno de A, ¿sí? Pero fíjense que acá no nos va a permitir sacar factor común. Fíjense que acá si puedo hacer el planteo en paralelo al coseno de A, como les decía recién. Bien, ¿hay alguien que pueda explicar por qué hicimos esto? Chicos, ¿nadie? A ver, chat. Vamos a revisar el chat. Se calculan los newton. Sería la tangente para que usa la tangente. Sí. ¿Por qué PB es de 200? Me lo da como dato. Value. Vamos a volver un poquito. Cuelgo un bloque de 200 newtons. Sería la tangente que usa los componentes. ¿Qué significa la... ¿A qué te referís con eso de la tangente E punto costa? Me gustaría saber tu nombre.
Se calculan los newtons con los metros a partir del ángulo tita que tengamos. Bien, recordemos una cosita. Acá lo que hago, separando el coseno del seno, es hacer la relación recíproca de la tangente. La tangente de un ángulo es igual al seno de un ángulo dividido el coseno de un ángulo. Entonces tenemos que 80 newton metros por el seno de alfa es igual a 280 newton metros dividido el coseno de alfa. Entonces la tangente de alfa es igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa. Entonces, esta división, a partir de eso yo puedo calcular ese ángulo por la relación recíproca. Recuerden, chicos, chicas, así va a ser el ejercicio que tengan en el práctico, en el parcial. Bien, ¿dudas? ¿Todas? ¿Ninguna? A ver, voy a revisar chat. Se entendió, quedó bastante claro, profe. La duda mía es con respecto a la guía. Nosotros estamos viendo acá de la unidad 9, Sí, pero y unidad 10. espera, la unidad 9 y 10, pero es la unidad 4 también, ¿no? Es de práctica. Exactamente, exactamente. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada. Vamos a hacer, al tener muchas dificultades este año, vamos a trabajar más precisamente con estática y con dinámica. Vamos a hacer mucho foco en eso. Bien, perfecto, gracias. Chat, Profe, sí, estoy revisando el chat. Cristóbal, tengo una consulta respecto a ópticas. sí, ¿Entra en el parcial? sí, entra óptica. Ah, bien, gracias. Lo que no va a entrar, que ahí me estaba preguntando Andrés, va a entrar encuentro, pero no va a entrar en movimiento circular. Encuentro si va a ir al parcial, no va a entrar movimiento circular. Recordemos dos cositas que mañana yo le voy a pedir al profe David que se los recuerde. Eh, Tanto David como yo vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan venir con consultas específicas de alguno de los problemas que ustedes practiquen para el parcial, ¿sí? Y vamos a hacer el día viernes, que no recuerdo, déjenme ver una cosa, voy a ver el cronograma que tenemos. Nosotros tenemos el 27, el primer parcial, ¿sí? El 25, el viernes 25, perdón, viernes 24, vamos a tener una clase de consulta. Y el jueves, creo que David también la va a dar. O sea, sería el jueves 23 y el viernes 24. Tendríamos dos clases de consulta. ¿Sí? La idea es que avancemos con la guía de trabajos prácticos lo que vamos resolviendo y lo que vamos viendo. Y